En la alta política global, los accidentes geográficos no definen las fronteras. Las define el uso monopólico de la fuerza y la capacidad de respuesta jurídica de los estados. Lo ocurrido a las 6:50 de la mañana del martes 7 de julio de 2026 en el este de Houston no fue una simple redada migratoria rutinaria. Fue el detonante de una fractura institucional masiva que Washington no previó en sus modelos de riesgo. Lorenzo Salgado Araujo, un empresario mexicano de 52 años, director de su propia compañía de construcción, sin un solo antecedente penal en casi 4 décadas y a las puertas de recibir su residencia legal permanente, muere desangrado en el asfalto tras recibir un impacto de bala en el abdomen por parte de un agente de ICE. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, activó de inmediato el protocolo estándar de control de daños, legítima defensa. El reporte federal asegura que Salgado desobedeció múltiples órdenes verbales y utilizó su camioneta como arma para intentar atropellar a un oficial. Pero en el análisis de inteligencia, la primera regla de oro es dudar sistemáticamente de la narrativa construida por el actor dominante. Cuando desglosamos la mecánica de los hechos recopilados por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, la verdad oficial comienza a desmoronarse. Salgado no era el objetivo del operativo. Los agentes federales vigilaban la dirección de un sospechoso completamente ajeno. Confusión de vehículos. Plena oscuridad previa al amanecer. Para un estratega, aquí se cruza la línea entre la ejecución legal y la negligencia táctica armada. Los datos duros exigen revisar los vacíos del expediente. 0 cámaras corporales activas en los agentes de ICE involucrados. Ninguna grabación institucional disponible. Las peticiones de transparencia por parte de legisladores estatales y defensores de derechos humanos se han topado con un muro de contención burocrático federal. Pero el verdadero vector de sospecha para cualquier analista ocurre en las 24 horas posteriores al tiroteo. Dentro del vehículo de Salgado viajaban 3 trabajadores de su cuadrilla, incluyendo a su hermano y a un ciudadano identificado como Daniel Tirado. Testigos presenciales directos del momento exacto del disparo. En un movimiento de asombrosa velocidad administrativa, los 3 hombres fueron procesados de manera express, antes de que pudieran comparecer ante un tribunal independiente o ser entrevistados por la defensa de la familia. El sistema los indujo al mecanismo de retorno voluntario. Daniel Tirado solo logró realizar una llamada de 5 minutos a su esposa antes de que le confiscaran el dispositivo móvil. El hermano de Salgado, sin antecedentes penales, prefirió firmar su salida del país antes de enfrentar el confinamiento indefinido. El resultado geopolítico es quirúrgico. La única evidencia testifical interna capaz de refutar la versión de ICE fue removida físicamente de la jurisdicción estadounidense. Una limpieza de la escena jurídica ejecutada bajo el amparo de la ley migratoria. Históricamente, la Cancillería mexicana reaccionaba ante estos incidentes utilizando la diplomacia del lamento. El envío de notas diplomáticas estériles que el Departamento de Estado en Washington archiva sistemáticamente. Esta vez, la respuesta escaló a una dimensión de conflicto jurídico asimétrico. El Palacio Nacional ha entendido la realpolitik del siglo XXI. Las notas diplomáticas se contestan con cortesía firmada, pero no modifican los incentivos de las agencias en el terreno. Por ello, la orden directa al canciller y al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, fue activar una ofensiva legal en 3 frentes paralelos dentro de la propia arquitectura judicial de los Estados Unidos. Primer frente: denuncias penales formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales,
impulsadas con el soporte técnico de la Fiscalía General de la República Mexicana. El objetivo no es solo el agente que jaló el gatillo, sino la cadena de mando que autorizó un operativo a ciegas. 2. Segundo frente. Acciones civiles multimillonarias contra las corporaciones corporativas privadas que operan los centros de detención en Conroe y el resto de Texas. México ya ha emitido cartas de cese y desistimiento por la muerte documentada de otros 14 connacionales bajo su custodia directa. Si toca sus finanzas corporativas, altera su política operativa. Para comprender la gravedad del momento, es obligatorio analizar el macrocontexto de seguridad nacional. El caso de Lorenzo Salgado no es un error aislado de un agente trasnochado. Es la consecuencia estadística predecible de la ofensiva migratoria más agresiva en la historia moderna de los Estados Unidos. Bajo la dirección de Tom Homan, las directrices operativas de ICE han eliminado los filtros de selectividad previos. Cuando exiges a tus fuerzas de seguridad cuotas masivas de captura en tiempos récord y en paralelo flexibilizas la supervisión de la transparencia como el uso de cámaras corporales, el error de identificación se convierte en una constante matemática. Lorenzo Salgado pagó el precio de esa métrica. Una camioneta blanca parecida a la de un sospechoso bastó para iniciar una persecución a alta velocidad en la penumbra. Su hijo Ronaldo declaró que su padre conocía el protocolo legal ante una detención de ICE: no confrontar, llamar a los abogados. Pero en ausencia de insignias visibles y en autos sin rotular, el instinto del empresario fue el de cualquier ciudadano en una zona de alto riesgo: proteger a su cuadrilla de lo que parecía un asalto violento. El caso ha cruzado la línea de la fricción diplomática para insertarse directamente en la fractura política interna de los Estados Unidos. La noche del miércoles, el barrio de Magnolia Park se transformó en un centro de resistencia civil. El gobernador de California ha utilizado el expediente para atacar directamente la estrategia de seguridad de la Casa Blanca, vinculando la muerte de Salgado con el clima de terror infundido en las comunidades con alto peso macroeconómico de origen inmigrante. Vaya, a nivel local, la presión sobre el fiscal del condado de Harris es brutal. Los expertos legales discuten si el alcalde de Houston, John Whitmire, tiene la facultad de investigar a una agencia de nivel federal. Pero el fondo del asunto es político. La comunidad que sostiene las industrias de la construcción y los servicios en Texas está enviando una señal de alerta. Si la certeza jurídica para los generadores de empleo locales desaparece, el impacto en las cadenas de suministro regionales se hará notar. Mi veredicto como analista es que estamos presenciando el nacimiento formal de la doctrina del litigio estratégico asimétrico por parte del Estado mexicano. La administración de Claudia Sheinbaum ha comprendido los límites del poder duro. México carece de la capacidad para detener físicamente los operativos de la Guardia Nacional o los despliegues federales ordenados por Tom Homan en territorio estadounidense. Por lo tanto, la estrategia consiste en cambiar el terreno de juego. Al trasladar la disputa a las fiscalías estatales norteamericanas y al activar el derecho civil privado contra los contratistas carcelarios, México introduce un factor de costo financiero y reputacional insostenible para el engranaje burocrático de Washington. La muerte en Canal Street ha dejado de ser un trágico encabezado migratorio de una noche para transformarse en el eje central que condicionará la cooperación en materia de seguridad, control de fronteras y flujos logísticos del TEMEC. El mensaje enviado por la Cancillería es nítido. Si Washington decide operar sin reglas ópticas en el terreno, México responderá con todo el peso de la ley en las cortes de su propio territorio. La intención detrás del evento ha sido completamente descifrada. Suscríbete a Punto de Fractura. La información es poder.
El análisis es protección.